Hola Academia Homeschool, mi nombre es José David Yepes, soy de grado 11 y esta es mi evidencia libre de mi materia básica, política y economía. Yo les voy a hablar hoy sobre, en general no tengo un tema en específico, sino que voy a tratar sobre la guerra en Colombia, sobre los falsos positivos, el tema de la actualidad en Colombia, lo que está pasando hoy actualmente en Colombia y en Venezuela. Ok, comencemos con el país, nuestro país vecino, Venezuela. Los casos en Venezuela son masacres, miseria, devaluación monetaria, entre otras. Ok, entre ellas los crímenes de lesa humanidad va a ser más que todo mi tema. Ok, no es para nadie un secreto que el gobierno contrató a sicarios, o sea, pandillas, como grupos armados. Ok, estos grupos armados hacían grupos antimotines extraoficiales, lo cual lo que causaba era que cuando se hacían las grandes protestas, estas pandillas, actuando legalmente, pero en realidad era ilegal, lo que estaban haciendo era agredir a la población venezolana, nuestros vecinos, y de tal manera que muchos murieron, como pudimos ver muchos videos de venezolanos siendo atacados con bombas lacrimógenas y con todo tipo de armamento de fuego, inclusive era de fuego y no de salva, en los que murieron muchas personas. Y esto se considera como un crimen de lesa humanidad para el presidente Maduro, los cuales se caracterizan porque no prescriben. Ok, ahora hablemos sobre Colombia. En Colombia para nadie es un secreto que la Gran Guerra no ha terminado hasta hoy, la cual empezó desde años atrás. Ok, Colombia tiene actualmente varias guerras. Tiene la guerra contra la FARC, aunque hay una paz entre comillas. Tiene la guerra contra el narcotráfico, tiene la guerra contra el narcoestado y otras guerras. Ok, muchos de los temas de la guerra actualmente se tratan, o en un principio se trataron, de qué, o sea, hubo un tiempo en el que el gobierno fue muy corrupto y un grupo de personas del común se armaron contra el gobierno. De ahí salió el MR-20 o la FARC. Ok, hay muchos grupos armados en Colombia, entre los cuales están, y todos han cometido crímenes de lesa humanidad, entre los cuales está el más famoso, la FARC, están los paramilitares, que su zona de operaciones más que todo está basada en Antioquia y la costa. Ok, y está también las pandillas y el narcoestado o el narcotráfico. Ok, los crímenes de lesa humanidad más comunes y que más conocemos hoy en día en Colombia son los falsos positivos, en los que la mayoría de los casos positivos, datos dados por la JEP, en los que en el periodo del presidente Uribe hubieron más de 4.602 casos de falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? El falso positivo es que asesinan, por ejemplo, a una persona de 20 años y la disfrazan de guerrillero y publican como si fuera la denuncia y el asesinato de que mataron a tal persona con el alias del guerrillero. Ok, este es como que el caso más común de falsos positivos. Se han encontrado muchos cadáveres enterrados en fosas comunes, lo cual también es un caso de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. El año pasado hubieron unas protestas sobre el gobierno del presidente Duque, en el que el gobierno también lastimó a muchos de los pobladores, de los ciudadanos, en estos operativos aparentemente legales, pero que usaron armamentos muy de mucho calibre, armamentos de fuego contra la población, en los cuales murieron algunos estudiantes. También hubo un caso sobre un abogado en el cual un policía le dio con el taser tanto tiempo que lo mató por sobredosis eléctrica. Ok, y también recientemente lo que ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro
el presidente Gustavo Petro se ha enfrascado en parte en descubrir estos ¿cómo se diría? Estos sucesos extraoficiales sobre el gobierno. En Colombia ha habido mucha guerra contra el narcotráfico, en los que también se conoce la historia muy famosa de Pablo Escobar, tantos bombardeos, tantas carrobombas, tantos asesinatos, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben en ningún otro país. Ok, también se considera como crimen de lesa humanidad cuando hay una guerra, por ejemplo, entre dos países y se agrede a la población que no tiene nada que ver con la guerra. Y ahí es donde entra el derecho internacional humanitario, que lo que hace es que ayuda a las víctimas que no están involucradas en la guerra y hace que les respeten sus derechos, trata de remediar o de bajar los efectos catastróficos de la guerra. El VIH también lo que busca es ayudar a las personas del común, a personas que viven en estados marginales, para hacerles valer sus derechos. Ok, otro crimen que no es de lesa humanidad, pero es una violación al derecho internacional humanitario, son las llamadas aquí en Colombia chuzadas. Ok, muchos de los narcotraficantes, muchos grupos armados extraoficiales hacen este tipo de cosas. ¿Qué es la chuzada o interceptación de llamadas? Son cuando un hacker intercepta tu línea de teléfono y puede acceder a tus conversaciones y puede acceder a tus llamadas. ¿Cómo así? Si tú, por ejemplo, llamas a tu mamá, ellos escuchan tu llamada y la graban. Esto también es muy usado por la policía. En el caso de la policía, no es un crimen o una violación al derecho internacional humanitario, porque la policía está autorizada para esto por el derecho internacional humanitario, gracias a la fiscalía. Pero si algún miembro del ejército o del gobierno, cualquier agente público que no sea la policía, intercepta llamadas, esto sería una violación al derecho internacional humanitario. Ok, y habiendo dicho esto sobre tantos casos de asesinatos, crímenes de lesa humanidad y todo tipo de sucesos acontecidos en Colombia, los cuales lo sabemos absolutamente casi todos los colombianos estamos informados de estos sucesos. De hecho, el que me esté escuchando en este momento, profesor, usted debe conocer sobre los temas que están presentándose ahorita mismo en Colombia, en los cuales están saliendo a flote muchos crímenes, muchas cosas indebidas que están saliendo últimamente en el gobierno del Gustavo Petro, que habían pasado en los periodos pasados. Ok, habiendo dicho esto, culmino mi exposición. Muchas gracias por su valiosa atención.